Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de análisis de Canal Capital. Bueno, aquí estamos en exteriores en una linda tarde bogotana, mitigada, a veces llueve, a veces hace viento. Estamos en este colegio en Engativá y queremos celebrar hoy con estos jóvenes que nos acompañan y con el profe la representación de Colombia de un grupo de jóvenes en Toulouse, Francia, en el mes de mayo. Ellos nos representaron llevando una voz de los jóvenes de Colombia al Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima, mensaje que se llevará a la conferencia de París en diciembre de este año. Es muy importante porque aquí en este programa hemos traído distintos actores comprometidos con el cambio climático y hoy es el espacio de ustedes, los jóvenes. Bueno, estamos con Rafael, sí, señora, que es de la alcaldía de San Cristóbal. Localidad De San Cristóbal. Sí, señora. Valentina, de Engativá. Sí, señora. Samuel, de Rafael Uribe. Correcto. Y el profe René Ramírez, que es profesor del Colegio Francisco José de Caldas, donde estamos en este momento, y que le damos las gracias por habernos recibido en este lindo espacio. Uno no se imagina que hay este maravilloso predio con árboles cerca al parque de diversiones y diagonal al Jardín Botánico en Bogotá. Ojalá vengan a visitarlo. Bueno, chicos, realmente ustedes están empezando a hacer una labor internacional para Colombia. A ver, Rafael, cuéntenos usted, ¿cómo los escogieron? Sí, señora, pues principalmente hicieron una convocatoria entre los colegios distritales en toda Bogotá. Se presentaron 359 propuestas que fueron de los colegios, de ellas aceptaron 100, de las cuales nosotros salimos preseleccionados en 19 personas y en las cuales nos hicieron una entrevista para sacar a los 5 seleccionados en la Secretaría de Educación. Y ahí fue cuando nos hicieron las preguntas básicas en qué propuestas íbamos a llevar al encuentro y ahí fue cuando fuimos seleccionados favorablemente los 5. Ahora, los 5 de colegios distintos. A ver, Valentina, ¿en qué colegio estás? En el Francisco José de Caldas. En este. En este. En este. Estuvimos en su localidad. Sí, señor. Bueno, ¿y por qué cree que la escogieron a usted? Pues básicamente yo creo que por el proyecto que llevaba a cabo con los estudiantes de mi colegio, que es sobre energías renovables, en el cual todos habíamos participado respecto a un cambio climático, a una mitigación de un cambio climático. Bueno, ahora nos va a contar mejor de qué se trata su proyecto. Bueno. El caso de Samuel. Samuel, ¿por qué lo escogieron a usted? Pues en el proceso de selección, yo venía de parte de mi colegio, hay un proyecto de tipo agropecuario, se llama Orellanas, y pues he tenido un espacio de participación en diferentes proyectos respecto al cambio climático. Yo participé en el Servicio Social Ambiental y también participo en el PRAE de mi colegio, y pues en el desarrollo. ¿Qué es el PRAE? El PRAE es el Proyecto Ambiental Escolar. Que es una parte del programa del currículo. Sí, es correcto. Ya. Bueno, profe, ¿y usted cómo hizo para juntar, llevar y coordinar estos muchachos y otros que no están aquí, que son de distintos colegios? ¿Cómo lideró este proceso? Sí, señora, pues mi participación viene de ser docente de la Secretaría de Educación, orgullosamente docente de la Secretaría. Fui escogido también dentro de mis compañeros, o sea, yo estoy representando a todos los profesores de ciencias de la Secretaría de Educación y llevo ya alguna tradición, algunos años trabajando con el tema de cambio climático y de mitigación al cambio climático. Bueno, esto justamente con ocasión de la Cumbre del Clima de Bogotá, que fue lanzada recientemente en la Alcaldía Mayor de Bogotá y donde ustedes además estuvieron presentes. Claro. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué van a hacer ustedes en la Cumbre del Clima? Principalmente nosotros vamos a llevar las ideas que primero propusimos allá en Toulouse y cada trabajo que llevamos nosotros, cada uno tiene una temática diferente. Nos estamos basando en diferentes tipos digamos, en la manera de actuar en la parte de mitigación del cambio climático. Hay compañeros que manejan la parte de los ancestros, hay compañeros que manejan la tecnología, como lo es Valentina, y por mi parte lo que es aguas. El caso tuyo, explica mejor en el tema de aguas. Bueno, yo hago parte de una corporación que se llama Planeta Casa Nativa. ¿Planeta? Casa Nativa. Casa Nativa. Sí, señora. En esta corporación lo que hacemos es reconexión con el río, apropiación del terreno. En el terreno no me refiero a todo, porque todo esto es nuestro.
y nos estamos metiendo con toda la comunidad, porque la verdad esto es de todos y si no lo disfrutamos pues tampoco. Pero ahora explica, estás con un grupo de estudiantes trabajando con la comunidad, con un grupo comunitario. Exacto. ¿En la localidad de San Cristóbal? Sí, señora. Nosotros empezamos principalmente como servicio social ambiental y luego nos unimos como una corporación ambiental. ¿Una ONG? Una ONG, sí, señora. Y básicamente ya lleva, digamos, la ONG lleva 4 años en la que yo ya hago parte de 2 y pues muy contento. Bueno, sobre todo muy comprometido. Sí, señora, claro. Ah, bueno. ¿Y ustedes interactúan? O sea, el proyecto, por ejemplo, que lidera Valentina, ¿interactúa con el de ustedes o son proyectos separados? Son proyectos separados. Pero en algún momento tienen que interactuar, ¿cierto? Claro, Porque el claro. conocimiento suyo Sí, claro. va para allá y viceversa. ¿Cómo hacen, Sí, profe, señora. aquí para interactuar esos proyectos de la Secretaría de Educación? La interacción es que, digamos, todos somos un solo país, un solo planeta. Realmente la enseñanza que nos dejaron los diversos niños del mundo, que nos encontramos con 25 niños, 25 países. Delegaciones de niños. De delegaciones de niños, y el lenguaje es uno, es juventud, es que todos vamos a tener los mismos problemas, el cambio climático no tiene fronteras, el cambio climático es mundial, y surgieron procesos de amistad muy fuertes con niños de Francia, que pues también, dicho sea de paso, le agradezco mucho al pueblo francés por su acogida, y los niños de otros países. Entonces nos dimos cuenta que hay que crear un lenguaje común y un trabajo común. Y a través de redes sociales, de la tecnología, hemos usado la tecnología, y la tecnología es la que nos ha traído a esta gran debacle, a este gran problema. Entonces vamos a usar la tecnología para unirnos, para trabajar juntos, y este es el comienzo de cosas muy grandes que estamos haciendo con niños de otros países. Bueno, ya que toca el tema de la tecnología, como estamos esta generación del cambio climático, chatea, tuitea, etcétera. Samuel, ¿cómo están ustedes trabajando en red en este momento? Pues hay varios procesos de comunicación. Hemos establecido puentes de comunicación por WhatsApp. Hay grupos donde están muchachos de todos los países, entonces encontramos personas de Francia, de Italia, de Rumania, somos nosotros los colombianos. También hay personas que están vinculadas a una página en Facebook que habla sobre los jóvenes, entonces como jóvenes del mundo, y pues es hasta ahora la plataforma que se está utilizando para establecer la comunicación, y se tienen la idea, la iniciativa de iniciar una plataforma, pero es un proceso que hasta ahora va a iniciar. Bueno, pero ahí entonces vamos a ver el tema de cómo se comunican, porque están hablando en inglés, en francés, en español. ¿Cómo manejan ustedes eso en las redes con sus pares? A ver, ¿cómo hacen, por ejemplo, tú tuiteas en español y el francés estás entendiendo lo que estás diciendo, o cómo hacen? Pues digamos, en el caso de nosotros, cuando se hace un tweet o algo en francés, nosotros lo que tratamos de hacer es traducirlo. Y pues obviamente ya cada quien está intentando aprender varios idiomas, como es el inglés y el francés. O sea que esto los estimuló muchísimo a que aprendan otros idiomas. Claro que sí. mucho. Ah, bueno, entonces van a seguir entonces trabajando el tiempo que están trabajando, aprendiendo inglés o francés y francés. Al mismo tiempo están ustedes traduciendo copy-paste y mandan el tweet. Sí, pero pues también como haciendo enfoque en que cuáles palabras ya conozco, cuáles puedo repetir, ya entiendo esto, entonces puedo hacer tweets o escribir un mensaje en WhatsApp, así. Ya. Bueno, volvamos entonces a la experiencia de ustedes en Toulouse, Francia, en el mes de mayo, porque es importante saber ustedes están representando a Colombia ante una comunidad internacional de 25 países de otros jóvenes. ¿Cómo fue entonces ese evento? ¿Cómo lo sintieron? Porque sé que del Consejo Regional del Departamento de Midi-Pyrénées, capital Toulouse, los invitó, los acogió esta iniciativa de jóvenes. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ustedes? Empecemos para que cada uno cuente un poco cómo se sintió ante esta tribuna internacional. Bueno, la verdad fue maravilloso este intercambio de culturas, de lenguas, ya que lo hablábamos, que uno dice, aquí voy a hablar con las personas de China, aquí con las de Rumania, las de India, y así mismo fuimos creando como lazos. Entonces, en la parte de experiencia es un aprendizaje muy grande y algo que uno no puede describir así de un día para otro, porque fue algo muy valioso para nosotros y muy reconfortante.
¿Tú tuviste ocasión de hablar directamente con un grupo ya en petit comité, con un grupo más pequeño fuera de las, digamos, de la plenaria, donde pudieran decirse, bueno, ¿qué estás haciendo tú y cómo se puede intercambiar esos conocimientos? Sí, claro. Nosotros, después de que hacíamos las reuniones, los debates, pues teníamos un espacio en el cual podíamos interactuar con los demás. Y en esos espacios aprovechábamos para conocernos, para hablar de nuestros proyectos, para hablar de nuestras ciudades, porque también hablábamos de eso. Entonces fue muy agradable la estadía allá, bastante. Bueno, vamos a hablar también de unos temas que son de país, porque al fin y al cabo ustedes ya están agarrando temas de política pública. Entonces, Valentina, hay dos temas que en este momento están sobre la mesa. La encíclica del Papa, Laudato Si. Es importante saber qué piensan ustedes jóvenes, practicantes o no del catolicismo, pero lo que dice un personaje tan importante como el Papa, ¿usted cómo siente ese mensaje del Papa? Pues yo lo veo más como no un mensaje que nos llegue a los jóvenes, sino ya un mensaje que les llegue a las demás, no sé, a los adultos, a mayores como a los adultos, por ejemplo, mis padres y eso. Yo lo veo más, es como que el mensaje les llegue a ellos, porque nosotros los jóvenes en sí ya tenemos clara la problemática ambiental mundial, o sea, pues se está tratando de hacer todo esto en tipos como colegios, o sea, temas educativos, pero, o sea, lo que yo pienso respecto a lo que dijo el Papa es que él se enfoca más en el cuidado, digamos, ya hacia las personas mayores. ¿Esa es tu visión? Mi visión. Y Samuel. Bueno, yo pienso que es algo complejo porque es algo innovador pensar que pues, el Papa intervenga en este tema de la ecología y el cambio climático, y pues el mensaje que trae es un mensaje contundente porque pues, nos está hablando de una revolución con respecto al cambio climático y toca varias temáticas que son muy importantes respecto a la educación, respecto a las políticas públicas. Entonces pienso que es muy importante, pues igual así para los jóvenes tenerlo en cuenta, porque pues somos nosotros quienes vamos a encarar el futuro y somos nosotros, en fin, o sea, los que vamos a asumir las consecuencias de las cosas. Tengamos que ver o no en el desarrollo de la problemática, tenemos que desarrollar la solución. Y el mensaje que envía el Papa es un mensaje contundente porque es fuerte lo que el Papa comunica, y pienso que es muy importante tener en cuenta esas cosas, que somos nosotros los jóvenes los que vamos a encarar esta revolución que plantea el Papa Francisco. Profe, y entonces, ¿cómo va, ya a nivel de la docencia, cómo piensa usted que se puede abordar la encíclica de Laudato Si y cómo empezar a analizarla? Porque es muy larga, son como 220 páginas. ¿Ustedes van a generar discusiones dentro de los colegios distritales o cómo? Primero que todo, es una apuesta revolucionaria. Nunca se iba a imaginar uno que digamos, el Papa fuera a tomar un tema ambiental como este y lo enfoca desde el tema de justicia, desde el tema de equidad. Nuestra relación siempre había sido con la naturaleza una relación de dominio, y esta plantea una cosa muy diferente, que es una relación de pertenencia, que somos naturaleza y que la naturaleza hace parte también de la creación. Entonces se puede prestar para muchos aspectos, desde reflexión, desde discusión, desde el conocimiento. Yo creo que va a ser parte de todos los docentes que dictamos los temas ambientales como una directriz de discusión y de participación de ideas en torno a esto. Es una invitación, yo creo que la veo también como una invitación a empezar a discutir y a seguir discutiendo estos temas. Bueno, ese es un tema que vale la pena seguir abordando porque, como dice Samuel, es compleja, es teología, es una teología de la liberación, de dejar de dominar la naturaleza para convivir con la naturaleza. Y por supuesto que es importante que ustedes jóvenes le den más en este texto. Ustedes están haciendo una serie de actividades positivas para mostrar, para replicar. Samuel, en el caso de ustedes, a ver, ¿cómo pueden replicar la acción que ha venido liderando en su colegio? ¿Cómo replicar la acción que he venido realizando en mi colegio?
Pienso que, bueno, lo primero es establecer comunicación asertiva en todos los puntos. Sí, digamos... ¿Establecer comunicación? Asertiva, sí. Para poder... Con las partes, sí. Porque muchas veces pasa eso, no hay comunicación con muchos de los niños. Tú lo manifestaste hace un momento, digamos, cómo se vinculan nuestros proyectos o cómo se relacionan. Pero pues antes de todo el proceso nosotros no nos conocíamos. Entonces, digamos, la gestión de la comunicación es como esa que realizamos. Y para pensar a futuro pienso que hay que tener una muy clara visión a largo plazo y pensar en cómo vincular a los niños y jóvenes que somos mentes creativas, estamos muy abiertos al cambio y cómo podemos brindar esperanza a las cosas que vienen, porque no podemos asumir mal las cosas. Pienso que las problemáticas o las situaciones de crisis son más bien oportunidades y que los jóvenes podemos encararlas, y a largo plazo los proyectos, los trabajos que llevamos cada uno de nosotros podría realizarse, verse a gran escala. Yo pertenezco a un proyecto que trata de sembrar hongos comestibles, y además del proceso agropecuario, además del proceso, nosotros tenemos que ir, esto sensibiliza a las personas y nos genera una conciencia. Los que hemos participado, mis compañeros, todos hemos manifestado que eso nos sensibiliza con respecto a lo que está pasando, como que nosotros somos los responsables y tenemos la capacidad de cuidar esto, al igual que tenemos la capacidad de cuidar el medio ambiente. Bueno, eso quiere decir que ya hay un aprendizaje y un conocimiento, digamos, adquirido. Profe, ¿usted cómo se imaginaría que en un momento dado los chicos menores que están en la guerrilla, que en el acuerdo de La Habana esperamos que muy próximamente salgan de esas filas, todo este conocimiento de estos chicos, cómo podría contribuir a formar esos muchachos que necesitan también escuela? Pues antes de preocuparnos, digamos, por el tema del medio ambiente, deberíamos preocuparnos por la paz. La paz nos va a llevar a tener paz, no solamente la paz con el medio ambiente, sino la paz con nuestros propios hermanos, la paz con la naturaleza. Hoy hablaba el alcalde, decía unas palabras muy bonitas, que nos hemos concentrado en el tema del tener y nos hemos descuidado en el ser. Entonces yo creo que cuando somos y cuando nos vamos a concentrar en el ser, podemos lograr grandes cambios en los demás. Y el cambio incluye también la naturaleza, el amar la naturaleza, el respetarla y respetarnos a nosotros mismos y a otros hermanos colombianos. En el tema que tú preguntabas respecto a la guerrilla y los derrames de petróleo, pues es cuestionable que estemos peleando por el tema del glifosato cuando estoy descargando 20 camiones de petróleo en un río. Entonces, si mi discurso es completo, mi discurso debe ser totalmente coherente con el tema, no solamente del otro ser humano, sino del ser de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza, que fue una de las propuestas que generaron los chicos en Toulouse. Muy bien, los derechos de la naturaleza, tema que realmente hay que reflexionar y que seguir adelantando. Vamos a mirar una nota sobre Casa Nativa. Esto es Su Madre Naturaleza. Casa Nativa es principalmente una familia. Mi nombre es Natalia Lanchero, soy egresada del Colegio José Félix Restrepo, actualmente estudiante de Psicología e integrante del colectivo ambiental Casa Nativa. Mi nombre es Ian Felipe Reina Gómez, ahorita soy estudiante del Colegio José Félix Restrepo, hago parte de Casa Nativa. Mi nombre es Oscar y soy voluntario de Casa Nativa. Trabajamos en pro del río, del agua. Esto siempre es como por amor, nadie nos obliga, nadie nos paga, siempre es cosa de corazón. Mi labor aquí pues es limpiar, recoger basura, rastrillar, echar machete, lo que me pongan a hacer yo lo hago. Recoger todos los desechos sólidos que pues dejan las personas acá. Sembramos árboles nativos, tratando de recuperar la cuenca del río Fucha. Nosotros poco a poco nos hemos ido expandiendo, tanto a nivel distrital como a nivel local.
Ha sido un proceso largo, arduo, pero ha sido un proceso muy bueno, ya la comunidad se nos une. Seguir adelante con esos proyectos. Hasta que la gente se dé cuenta de que esto es por su bien. Para que nosotros y nuestras generaciones y nuestra descendencia pueda tener un aire mejor que respirar. Que nuestras familias tengan un espacio en el que se puedan divertir, se sientan tranquilos, felices, en armonía, que se conecten con la naturaleza. Eso es Su Madre Naturaleza. Bueno, aquí desde Su Madre Naturaleza, en el Colegio Francisco José de Caldas, en la localidad de Engativá, en Bogotá. ¿Cuáles son las propuestas concretas que ustedes desde cada colegio están adelantando? Bueno, básicamente yo lo que siempre he manejado y lo que queremos es un mundo lleno de amor por la naturaleza, de amor por nosotros mismos, porque si nosotros no empezamos a amar lo que tenemos y lo que queremos, pues no se va a mover nada. Eso creo que es lo más básico y lo inicial. Bueno, es una reflexión muy espiritual. Claro. Valentina, ¿cuál es en concreto el proyecto en que estás trabajando? En el proyecto en mi colegio en el que estoy trabajando es de energías renovables y energías sostenibles. En concreto el proyecto pues realmente son tres. Uno de los proyectos se llama Pedaleando para una mitigación al cambio climático. El proyecto consiste en una bicicleta pues que reduce la huella de carbono de un celular o de una tablet porque pues se va cargando mientras yo voy haciendo ejercicio. ¿Qué quiere decir? ¿Que el celular lo tiene con una USB al momento que está la rueda funcionando? Sí, señora, eso funciona con energía alternativa. Entonces, pues mientras yo puedo estar dando un paseo, puedo estar disfrutando de la naturaleza, puedo estar reduciendo la huella de carbono de mi celular. Qué bueno, Valentina. El otro proyecto es una planta que funciona con energía solar, pero esa se implementaría más en comunidades rurales. Por el tema de electrodomésticos, pues se podría cargar una nevera, se podría conectar una nevera, se podría conectar una lavadora, cualquier electrodoméstico, y pues eso, en mi punto de vista, serviría muchísimo a las comunidades rurales que no tengan acceso a esto, pero pues sí les llegue la energía solar. Ejemplo, las comunidades Wayuu en La Guajira. Sí, señora. Con tanta energía solar que tienen y tan desaprovechada para poder tener alimentos. En un estudio que se hizo en La Guajira con el profesor Carlos, que fue a La Guajira, se comprobó que una nevera que funcionaba con energía solar implementó que los niños fueran a la escuela a estudiar, ya que podían tener fría su chicha, para, pues que es como sus once, su refrigerio, sí. Bueno, pero ojalá que los niños de La Guajira que nos estén escuchando en este programa sepan que en Bogotá se podría establecer una cooperación entre Bogotá y el departamento de La Guajira, en las rancherías allá en el norte de La Guajira, donde hay tantos niños que necesitan ese apoyo alimenticio, guardar la comida fresca para poder sentirse mejor y para ir al colegio en buena salud. El otro proyecto es un semáforo ultravioleta, ese sí lo he venido trabajando con todos mis compañeros del taller, y lo que funciona esto es que saber la intensidad de los rayos UV y pues mantener un cuidado sobre la piel de nosotros, de los estudiantes del Colegio Francisco José de Caldas. Obviamente pues no es la idea que solamente sea en el Francisco José de Caldas, sino que hayan muchos semáforos ultravioleta en toda Bogotá para que la gente que no sepa, digamos, porque no solamente me puedo quemar la piel cuando hay mucho sol, sino también cuando no hay sol, hay más intensidad de rayos ultravioleta que cuando Mucha gente no sabe eso. La gente piensa que porque hace sol entonces me pongo bloqueador y si no hace sol no me pongo nada. Igual es el que yo estaba haciendo, obviamente hay semáforos ultravioleta mucho más complejos, pero el que yo estaba haciendo tiene 4 colores que son pues muy básicos, el verde, o sea, funciona como un semáforo normal más el violeta. Entonces pues ya el violeta, incluso hemos llegado en el colegio a tenerlo en violeta. Y pues ya ahí está, digamos, el método de cuidado que se debe tener como cada estudiante, cada profesor. Ya. Samuel, ¿cuál es su proyecto?
Bueno, pues el proyecto por el cual yo me presenté a la convocatoria del Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima se llama Orellanas, un futuro autosostenible. ¿Orellanas? Orellanas. ¿Por qué orellanas? Orellanas es el nombre del hongo comestible, es un hongo tipo sombrilla y tiene muchísimas propiedades nutricionales, medicinales y hace alusión a cómo podríamos reemplazar, por ejemplo, un trozo de carne y es mucho más saludable. Porque, bueno, eso también es un método, ese proyecto, para mitigar el cambio climático, porque sabemos que la industria ganadera también genera muchísimos gases de efecto invernadero. Entonces, este proceso del cultivo de orellanas es muy enriquecedor para poder mitigar ese cambio. Después de la experiencia en Toulouse, después de que volvimos, ese evento ha generado en mí muchísima inspiración. Y pienso que como hay una pregunta al aire en la mesa, por decirlo así, y es como cómo nosotros vemos el futuro, ¿sí? Como, o sea, nosotros pensamos en un planeta más verde, en un planeta que sea más ecológico. Y después de ver el Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima, donde todos los jóvenes nos reunimos y nos pensamos cómo sería ese mundo del mañana, y así como lo manifestó Rafael, en base al amor, pienso que es muy interesante y es muy bonito pensar en ese futuro, pero yo pienso que también es muy interesante pensar en el cómo llegaremos a ese futuro y sabiendo principalmente que ese cómo somos nosotros los jóvenes, que ese proceso lo vamos a generar nosotros los jóvenes. Pienso que hay muchísimas cosas que hay que tratar. Por ejemplo, uno de los temas que planteamos en la mesa, nuestra mesa se llamaba transición energética. Transición energética. Es correcto. Entonces estábamos analizando el proceso de la transición en la energía y todo eso. Vinieron muchos más temas, la economía, las políticas públicas. Y un tema que se planteó fue un tema, me surgió la inquietud porque es muy importante analizarlo y es la ecología y la justicia social. Es una de las temáticas que desde que volví del evento he estado analizando con distintos autores, donde tenemos que ver la problemática del cambio climático, pero no desde el punto de vista de la industria, no desde el punto de vista de la clase alta, sino desde el punto de vista de aquellas personas que realmente sí se ven afectadas por el cambio climático. Entonces, ¿cómo analizar la ecología desde ese punto de vista? Otra temática importantísima que hay que ver es que muchos economistas en el mundo en esta época están planteando un cambio paradigmático. Este es un tema muy complejo, pero en mi caso es muy inspirador pensar en cómo podemos generar ese cambio, porque pues, en ese momento nos damos cuenta que la industria y todo eso se mueve por el modelo económico. Pienso que si se genera un cambio en ese modelo económico donde nosotros analizamos que haya un crecimiento, pero no un crecimiento del Producto Interno Bruto, no un crecimiento, sino un crecimiento de la felicidad de los seres humanos, sino un crecimiento de la educación, que haya un decrecimiento, sí, de la corrupción, que haya un decrecimiento de estas cosas de la administración irresponsable de los recursos naturales. Esas cosas son las que pueden generar ese futuro de ensueño que nosotros queremos encarar, porque no queremos encarar aquel futuro donde el mundo esté baldío y destruido por nuestras propias manos. Samuel, ¿usted en qué curso está? Yo estoy en grado 11. Grado 11. ¿Y cuántos años tiene? 16. 16. Sí, señora. ¿Usted nació en Bogotá? Sí, señora, es correcto. ¿Todos son de Bogotá? Sí, señora. ¿De familias bogotanas o que venían de otras regiones? Familias bogotanas. Familias bogotanas. Mi mamá viene de Santander y mi papá viene de Caldas. ¿De Caldas? Sí, señora. Ajá. Es una combinación. Profe, entonces, toda esta inducción a los alumnos, ¿con qué frecuencia se hace en la semana? ¿Cuál es la intensidad con la cual estos muchachos aprenden la parte teórica y después van a campo y estudian por su lado? ¿Cómo es eso curricularmente? Curricularmente, pues tratamos de integrar la práctica con la teoría. Entonces tratamos de buscar espacios. Afortunadamente ese es uno de los colegios campestres de la Secretaría de Educación. Entonces pues tenemos mucha área verde, tenemos un entorno, la idea es modificar ese entorno y modificar las realidades a través de nuestras acciones. Y una acción es la investigación y la acción participativa. Entonces es como a través de lo que yo hago puedo cambiar la realidad de mi entorno y mejorar la vida de los demás. Ahora, ¿cuál es su reacción escuchando a un alumno como Samuel, usted como enseñante? Mi reacción es una reacción, yo tuve un cambio de paradigmas también al conocer muchos niños, no solamente Samuel, sino muchos niños del mundo. Y mi lenguaje y mi cambio de percepción o de paradigma es la esperanza. Tengo muchísima esperanza, conocí la generosidad del pueblo francés, de familias, porque nosotros nos quedamos en casas de familias, de cómo el idioma, cuando tú preguntabas el tema del idioma no importa. El idioma es un idioma universal que es el idioma del amor.
Cuando uno recibimos amor y recibimos tanto amor de los niños que nos acudieron, se hacen esfuerzos. Ellos hablan español, nosotros tratamos de entender un poquito el francés, palabreamos un poquito en inglés, y el lenguaje es el amor y el trabajo, y la lectura que traigo de allá es la esperanza. Sé que podemos hacer que a través de cambios muy pequeños, desde cada uno de nosotros, desde escoger muy bien a nuestros políticos, desde leer sus planes de gobierno, desde colocar gente que cumpla con esas expectativas, podemos cambiar la realidad ambiental y la calidad y la realidad del entorno a través del amor. Ahora, todavía ellos no son votantes, ¿cierto? Ustedes, uno vota aquí a los 18, ¿cierto? Sí, señora. Ajá, pero igual están haciendo política sana, que es involucrarse en el futuro, en el cambio de sociedad. ¿Hay conciencia en los otros alumnos y colegas de ustedes de los distintos colegios que todo ese trabajo es en realidad una formación para la política pública? Bueno, pues la verdad se está promoviendo desde los niños más pequeños que empiecen con este cambio de conciencia. Digamos, nosotros sabemos que si empezamos desde los niños pequeños, ellos con el amor que le tienen sus padres también van a cambiar. Y van a cambiar esa conciencia, no solo porque su hijo se lo diga, sino van a cambiarla por lo que su hijo quiere. Y un padre quiere lo mejor para su hijo. Entonces yo creo que eso es lo inicialmente para hacer este tipo de cambios y crear conciencia. ¿Qué opina Valentina respecto a ese cambio de conciencia? Pues respecto al cambio de conciencia, yo digo que la problemática en sí, la problemática del cambio climático está. Lo que tenemos que hacer nosotros es crear soluciones. Para crear las soluciones, pues se necesita crear precisamente eso, conciencia. ¿Cómo se crea esa conciencia? Yo digo que desde la educación, como ya lo hemos venido trabajando en muchos proyectos ambientales que hay en la alcaldía actual, en las otras alcaldías, en todo lo que se ha venido trabajando en cada uno de nuestros colegios y en cada una de nuestras comunidades, es más, yo digo que es como un tema de educación, de una educación ambiental. Bueno, ya que hablas de educación, ¿ustedes cómo están educando a sus padres en este tema? Samuel, ¿cómo transmiten de ese aprendizaje del colegio en sus casas? Eso también es muy interesante. En la casa, pues, nosotros tratamos de responsabilizarnos del cuidado de los recursos, entonces siempre es como, apague la luz o está dejando goteando el agua, y cuando uno es el que se equivoca, entonces, vea, usted está hablando, entonces como que esa educación es recíproca de las partes. En mi casa, pues, nosotros tenemos, o sea, toda mi familia sabe que la problemática ambiental está y que lo que hay que hacer es una mitigación. Entonces nosotros cuando salimos de viaje, cuando nos vamos a algún lugar, bajamos los tacos, porque hay un dato muy curioso que la gente no sabe, y es que los equipos electrónicos quedan como se les llama vampiros energéticos, porque así no se esté usando, están consumiendo energía, obviamente generando más gases de efecto invernadero. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestra casa es bajar el taco, cada quien ya tiene como su hora del baño, ya son solamente usted 10 minutos, usted 5, y este tipo de cosas, ya uno sabe, ay, dejé la luz prendida, tengo que apagarla. Y pues ese tipo de cosas muy básicas, pero cosas que ayudan. ¿Qué hacen mucho. la diferencia? Sí. ¿Y en la casa, en su casa? Bueno, la verdad, pues yo siempre en un principio, cuando era pequeño, pues los regaños de los papás, pues normal, pero ya teniendo este cambio en la conciencia, pues ya empieza a ser todo diferente, ya los regaños ya no son de mis padres, sino son de mi parte hacia ellos. Entonces, algo básico en lo que yo les digo, papá, recicle, no botemos la basura en donde no se debe, papá, ahorremos el agua, reciclémosla. Mi papá desde pequeño me enseñó a que no se debe mal utilizar nada, entonces pues es algo básico, es ayudarnos mutuamente con los padres. Hay veces ellos también se sienten muy favorablemente felices porque al ahorrar nosotros, se ahorran ellos también en la manera de economía en la casa. Claro, entonces, los pagos de los servicios claro, públicos. Entonces sería como... O sea que sí hay una respuesta del otro lado Claro. del comentario que ustedes hacen. Claro, sí, pues, y la respuesta pues obviamente es efectiva, o sea, ellos agradecen y nosotros agradecemos, y pues qué mejor que cuidar el planeta para poderlo disfrutar nosotros mismos.
Y profe, y ustedes, bueno, estamos hablando de temas ambientales que son transversales. Sí, señor. ¿Usted cómo interactúa con los otros profesores de otras materias para que precisamente el tema permee a otros temas, a otras materias? Sí, pues a través de las jornadas ambientales nosotros acabamos de terminar la Semana Ambiental propuesta por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Ambiente acá en Bogotá. E interactuamos con profesores de matemáticas, con profesores de sociales, con profesores de todos, porque igual todos vivimos en un mismo planeta, los esfuerzos se suman y crean y hacen una creación colectiva. Y a partir pues, del viaje también empecé a hacer interacción con profesores de otros lugares del mundo, fue una experiencia preciosa. Estamos empezando a hacer un proyecto conjunto con temas de energías alternativas, con profesores de Italia, con profesores de Francia, y vamos a mirar a ver si también un compañero que es docente en África se puede vincular. Estoy generando una propuesta desde acá, desde Colombia, y mirar a ver cómo hacemos ya una creación colectiva a nivel mundial que trascienda esas fronteras, porque las fronteras son imaginarias y el problema del cambio climático es mundial. Entonces, o sea que también le sirvió a usted como formación de formadores. Formación de formadores, también tuvimos la oportunidad muy bonita de estar en las escuelas francesas y conocer pues cómo educan ellos, cómo viven los niños de allá, y darnos cuenta que también nuestra educación, como dicen los medios de comunicación y ustedes se han estado dando cuenta en el programa, nuestra educación pública es de altísima calidad. Es un orgullo haber estado participando con estos niños que nos hicieron representar también, y nos motiva mucho a mí y a mis compañeros a seguir trabajando en darles educación de calidad, de alta calidad a estos chicos para que cambien el mundo. Bueno, eso sí realmente es se siente uno muy orgulloso como bogotana de saber que la educación pública, como el canal público de Bogotá, está llevando realmente un mensaje de formación, de pensamiento a una cantidad de personas que lo ven, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional. Ahora, en cuanto al seguimiento de esas redes que ustedes ya establecieron en Toulouse, ¿cómo piensan seguir con ese aupando y fortaleciendo esa red con sus congéneres en otros países? Bueno, la verdad nosotros seguimos teniendo comunicación con todas estas personas que nos encontramos allá, particularmente con unas más que otras. Digamos, allá conocimos personas muy agradables, personas que tienen mucho conocimiento, nos lo comparten, y sabemos que si nosotros seguimos con este tipo de iniciativa, pues vamos a llegar muy alto. Entonces, pues es gratificante para uno saber que tiene como estas personas digamos, yo nunca pensé tener como amigos en Francia ni nada de esto, pero pues uno sabe que ya están estas personas y que lo apoyan a uno y que uno las apoya a ellas, entonces lo llena bastante. Bueno, aparte de que estuvieron en Francia, también fueron, ¿cómo comieron de rico? A ver, que aprendieron un poquito de cocina francesa, porque es importante la forma como, si hay algo que tienen los franceses delicioso es la forma de comer sano, comer rico, y en esa zona, en Toulouse, en el sur de Francia, es una comida mediterránea. ¿Aprendieron a hacer un poco de cocina francesa? No, creo que no. ¿Pero quedaron con las ganas, degustamos muy bien la comida en Toulouse, pero no aprendimos a cocinar. La experiencia, igual de todos los aspectos, fue muy enriquecedora porque hubo un evento intercultural con todos, o sea, había comida de la India, de Rumania, pues había comida colombiana, comida de China, comida de Ucrania, comida de Italia, entonces, pues eso también, en ese aspecto también nos ilustramos mucho. Y, o sea, respecto a la conciencia, o sea, esas cosas le hacen aterrizar a uno mucho la mirada, porque nosotros tenemos una mirada muy local, o sea, los jóvenes en la actualidad suelen tener una mirada muy local de las cosas y piensan más bien en el fin de semana o en el celular, pero esta experiencia para nosotros nos ha cambiado de ese punto de vista tan local que teníamos a verlo de forma más nacional en el caso de las problemáticas que afronta Colombia, y en casos internacionales como la red que planteas de los amigos que conocimos en Francia, de compañeros que sí, o sea, son amigos para el resto de la vida, y son experiencias que no se pierden. Qué lindo, Samuel, que diga esto. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos, porque Valentina nos va a contar justamente cómo sintió ese aprendizaje. Ya volvemos. Esto es Su Madre Naturaleza. Esto es Su Madre Naturaleza.
Bueno, Samuel nos acaba de contar cómo ese viaje les permitió tener una mirada mucho más amplia que solamente mirar hacia adentro en lo local, ¿no? Salir un poquito de la parroquia para volverse un poco más universal. Profe, en este sentido, ¿cómo poder continuar con este intercambio de aprendizajes, esta transculturalidad? Me pareció muy bonita una propuesta de una profesora de la India que quiero aplicar, quiero contarla a los televidentes de tu programa, y es que deberíamos, en vez de regalarnos tantas veces en nuestros cumpleaños cosas materiales, regalarnos un árbol. Ella me enseñó y ella nos enseñó a todos que en el cumpleaños deberíamos regalarle a las personas que queremos, qué mejor gesto de amor, regalarle un árbol. Hoy cumple precisamente mi mamá años y ya tengo pensado regalarle un árbol bien lindo, que sea el símbolo de ese amor que yo siento por ella. Y cada vez que nos visite a alguien y cada vez que nosotros queramos agasajar a alguien, sembremos un árbol por esa persona. Ella me hizo pensar en eso y me dijo, yo ya tengo un jardín completo con árboles de todas las personas que me han visitado y de mis seres queridos que les regalo un árbol. Entonces me quedó, es una cosa muy sencilla que podemos hacer todos y podemos cambiar el mundo completamente con una acción tan pequeña. Bueno, pero muchos se preguntarán, ¿y yo que no tengo jardín porque vivo en un apartamento y no tengo balcón, a dónde siembro ese árbol, por ejemplo? Pues lugares para sembrar árboles en Bogotá hay muchísimos y, o sea, puedo hacer la invitación aquí a mi colegio, al Francisco José de Caldas, que si alguno alguna vez tiene la intención de venir a sembrar un árbol, puede venir a hacerlo acá en el colegio, pues gracias a la alcaldía que tenemos un colegio pues con bastantes árboles, pero hay colegios en Bogotá que casi no hay zonas verdes. También se puede implementar en alguno de esos colegios, pero pues la invitación acá en el Francisco José de Caldas está abierta para todas las personas. Y sobre todo cuando uno ve que hay acacias, ¿no? Aquí hay bastantes acacias en este colegio. Muy probablemente va a tocar cambiar esas acacias que chupan mucha agua por una especie que sea menos succionadora de agua del suelo. Y qué más que tener el jardín botánico al frente con especies nativas y donde se puede ir a comprar el árbol para traerlo al colegio e ir reemplazándolo esto por plantas nativas. ¿Cierto, Valentina? Respecto a una intervención a lo que decía el profesor en el intercambio de culturas y en el intercambio de gastronomía, en la India precisamente cuando fui a pasar a coger la comida de la India, me llamó mucho la atención que los platos no eran platos plásticos, eran platos de hojas. Entonces, pues a mí me llamó la atención y yo le pregunté a la profesora, le pregunté cómo hacían esos platos. Entonces ella me explicó que el árbol nativo de la India era un árbol parecido al árbol de plátano y que cuando las hojas se caían, las hojas secas, las madres cabeza de familia de la India se ponían a tejer para hacer platos y que allá esos eran como sus platos desechables. Que son biodegradables. Y son biodegradables. Eso era lo que ella decía, tú puedes botar el plato en cualquier campo verde y ya se puede formar. Constituye abono. Sí. Bueno, usted, Rafael, ¿cómo piensa en esta reflexión que acaban de hacer Samuel y el profesor respecto a salir de lo local y ver el tema más universal, que fue ese aprendizaje de ese intercambio de culturas? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo pueden seguir de aquí para adelante enriqueciendo esa experiencia? La verdad, todo el tiempo uno está conociendo y aprendiendo más. Uno nunca deja de estudiar y aprender cosas. Básicamente lo que decían ellos era que tenemos que seguir estudiando, seguir mirando a fondo todo, seguir conociendo personas, seguir conociendo partes de todo lado del mundo. Mis metas están muy altas. Desde este viaje que pasó, pues mis metas es seguir conociendo, seguir interviniendo en varias partes siempre y cuando pueda, y teniendo una visión clara, que siempre le he dicho que es ayudar al medio ambiente para que el medio ambiente me ayude a mí. Entonces, básicamente es esto. Interactivo. Bueno, y ustedes además leyeron en la alcaldía unas propuestas, que son las propuestas que los jóvenes van a llevar a la COP de París. ¿En qué consisten esas propuestas, profe? Las propuestas giran en torno a diversos temas, a temas de participación ciudadana,
a temas de preparación, de mitigación. Los chicos entendieron también que existen países ricos y que esos países ricos del mundo son los principales actores, son los principales generadores de gases de efecto invernadero. Colombia apenas está participando con el 0.38% de esos, ni siquiera alcanzamos al 1% de los gases de efecto invernadero, pero tenemos la camiseta puesta y queremos contribuir a mitigar esas reacciones. Van desde reacciones políticas, desde reacciones económicas, de cómo cambiar esa realidad y cómo contribuir en todos los aspectos humanos a mejorar el tema del cambio climático. Bueno, ¿y ustedes han hecho ya en sus colegios una socialización de esas propuestas con otros jóvenes? ¿Samuel? Sí, digamos, en mi colegio se está planeando, o sea, en ese momento, no, por cuestión de cierre de notas y todo lo que pasó después de la semana, tuvimos que ponernos al día, pero creo que en los distintos colegios, igual que en mi caso, se está planeando hacer una socialización. En mi caso se solicitó que la socialización fuese en inglés, y pues eso para mí es bueno, bastante inspirador también, porque pues en la experiencia en Toulouse nos dimos cuenta, los niños, la mayoría de ellos hablaban inglés, además de su idioma nativo. Entonces, pues, como lo manifiesta el profesor, fue un intercambio cultural grandísimo, y pues a pesar de que nosotros no domináramos el inglés de forma general, nosotros sí, como en base al amor y la experiencia, nosotros tratamos de rasguñar el idioma como pudimos, y entendimos y participamos, y pues de ahí el resultado de las 17 propuestas que se dieron lectura en la alcaldía, que toman todas las temáticas que pudimos tratar, desde la parte educativa, la parte social, la parte económica, y es con una visión al futuro, teniendo claras las cosas. Y ahí hay un tema, Valentina, y la parte de género en esas propuestas, porque son los y las jóvenes. Sí. No, pues en tema de género, yo diría que la participación de las mujeres fue muy buena, incluso pues la participación de la India, que eran solo mujeres, fue, o sea, espectacular. Incluso nosotras mismas, las colombianas, porque fuimos dos, pues lamentablemente una de las compañeras que fue conmigo no puede estar acá, pero fuimos dos y pues propusimos un montón de cosas, y en eso pues fue seleccionada una de las propuestas para llevar a la COP21. Bueno, ustedes están muy vigilantes de qué sale de la cumbre del clima de Bogotá para que se lleve a la cumbre en París como mensaje de los jóvenes. ¿Cómo lo van a trabajar? Claro, pues nosotros primero estamos muy enfocados en esta cumbre, porque queremos también seguir oyendo las voces de los niños que piensan aquí, de las personas, porque en base a eso, si nosotros volvemos a ir a la COP21, que es en París, queremos llevar este mensaje como voceros, participar y tener la intervención de que vamos a hablar de lo que aquí se piensa, en liderazgo de ellos y en motivo de que nosotros vamos a llevar las propuestas que se van a hacer aquí en parte de que, si son aceptadas, sería maravilloso, porque por parte de aquí de Colombia, digamos, en lo que pasamos ahorita en mayo, hubieron muy buenas propuestas. Hubo muy buenas propuestas, y en las cuales que fueron seleccionadas 2 de ellas, y las otras quedaron hablándose allá, pero igualmente... O sea que eso sigue continuando como bola de nieve. Bueno, pues realmente es muy alentador ver estos muchachos que están en la secundaria, no se han graduado todavía de bachilleres, y ya están con posiciones, fortaleciéndose para ser unos profesionales de futuro, representando a Colombia a nivel internacional. Así que felicitaciones, muchachos, que sigan adelante con este pacto de los jóvenes por el clima, profesor, y a los otros profesores de ciencias naturales y ciencias de la geografía, filósofos, matemáticos, que están entendiendo que es un tema transversal para poder educar toda esta generación del cambio climático. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Esto es Su Madre Naturaleza.